Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast. Los saludos a Conductor Ax. Y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, Oscar. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estamos? Hola muchachos, ¿cómo están? Perfecto. Espero que sus chihuishes estén bien. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Y el siguiente en la mesa es Dave, el Trampas Locas. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Perfecto. Y el último y el menos importante, perdón, que igual ni está, Ángel. Hola amiguitos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. El día de hoy nos encontramos alrededor de la mesa de juego para desempeñarnos como siempre y perder como siempre. Exactamente lo que quiso decir. Y bueno, antes... Eso. Exacto. Y bueno, antes de pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión, vamos a leer el único comentario que nos dejaron en la anterior emisión. ¿Quién me puede apoyar? Nos dice Sean Hunter, voto porque se quede la sección de bloopers. Pues aquí creo que de donde más hay bloopers es con Ángel, entonces ¿qué opinas, Ángel? Ahora es mi fan número uno, ese Sean Hunter. ¿Alguien le conoce? No. No sabemos quién es. Mira que hoy no es la novia de nadie. Pues yo quiero extender un agradecimiento a Sean Hunter por escucharnos y por comentarnos y que invite a sus amigos a escucharnos. Sí, esperemos. Y sí, lo de la sección de bloopers se ha suscitado en varias ocasiones, pero realmente yo no lo veía como algo para poder incluir en el podcast, pero si lo piden, lo puedo agregar. Ya dependiendo si los bloopers son tan graciosos como los anteriores. Entonces, pues ya. Y bueno, hay que hacerle como las series que cuando se quedan sin presupuesto o tienen que hacer episodios de relleno, nada más hacen un capítulo de puros bloopers. De bloopers o como anecdótico de puras cosas. Recordando que episodios pasados. Ajá. Que podría serlo, pero realmente es mucha edición, ¿saben? Entonces, no lo vamos a hacer. Y bueno, ya después podemos igual subirlo a Instagram, que esperemos que ya ahora sí empecemos a utilizarlo. Caray, ¿tenemos Instagram? No sabía. Porque nada se publica ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, ya vamos a pasar al tema que tenemos en esta ocasión en Tablero de Juego. Y vamos a hablar sobre el arte en los juegos de mesa. Nos lo había propuesto la chica de Dave, esta abuelo a gomitas. Creo que lo que había propuesto ella más bien era juegos que la temática sea sobre el arte, no sé, tipo el juego de Canvas, etcétera. Pero digo, eso podemos en otra ocasión platicarlo, pero creo que pues platicar sobre el arte en los juegos y no solamente en cuanto a ilustraciones, sino hay varios componentes muy bonitos que pues hace que atraigan al público, ¿no? A comprarlo. Entonces, claro, creo que podremos platicar mucho sobre eso. Estuvo bien, ¿no? Es como que mutó el tema en algo que también resultó ser interesante. Sí, totalmente. Podemos hablar desde juegos que el arte es algo importante hasta el arte de los juegos, porque yo creo que, o sea, muchas veces juegos nos atraen por su arte, o hay juegos que sin querer te da sorpresas, ¿no? Que no pues tú lo vas a jugar y tú lo vas a comprar por lo que has escuchado que es un buen juego, o simplemente tienes una versión y te compras una expansión o una otra versión del juego y te das cuenta que el arte bien es muy bueno, ¿no? Yo tengo el ejemplo del que siempre hablamos, que es el de DC Comics, el de Building. Sí. Creo que el primer juego, el arte es como muy normal, ¿no? Es arte de cómics, son imágenes de cómics y todo. Pero en las versiones posteriores, como que el arte va mejorando y ves y que se ponen mejor los dibujos, se ponen mejor las poses de las cartas. Sobre todo en la expansión de Green Arrow, ¿verdad? Sí, sobre todo. O lo contrario, ¿no? Que está la versión de Green Arrow, que un poco de contexto es que él tiene la expansión de Green Arrow, ese juego en el cual pues se hizo, la expansión es de la serie, ¿no? Es de la serie de Green Arrow, la live action, entonces con actores de verdad, y todas las cartas simplemente son fotos, son stills de la serie, ¿no? Ajá, son copy-paste de las stills del juego. Entonces ese a lo mejor no, ese sí no, pero las otras yo creo que sí, o sea, son bastantes, o sea, creo que hay artes que nos han sorprendido de ese juego en el cual dicen, está más chingón esas cartas. Y a veces todo lo contrario, ¿no? Juegos que pues no das un peso por el arte, pero lo juegas porque es bueno el juego, ¿no? O sea, yo ya lo dije en el capítulo anterior, en la emisión pasada,
en el cual hablo de Munchkin, que es un buen juego, a mí me gusta bastante. Axel va a decir lo contrario, pero me parece un juego bastante entretenido. Pero los dibujos, la verdad, no son muy buenos, a pesar de que también lo mencionó David, que es un diseñador, o Ángel, no sé quién, que es un diseñador famoso, pero no le echó muchas ganitas al juego, supongo. O a lo mejor era su tirada, ¿no? Es su estilo. Ese era ese estilo que quería, sí. Sí, efectivamente. Yo de lo que quisiera comentar es que podríamos poner un ejemplo como la frase de la comida entra por los ojos. Entonces, si nos motiva a observar las imágenes, el arte, como lo estamos mencionando, entonces le vamos a dar una oportunidad. Que lamentablemente, como ya nos ha tocado en videojuegos, en películas, no siempre es la manera correcta. No siempre es la mejor decisión, pero pues aquí vamos a tocar algunos ejemplos que yo ya lo voy a mencionar. A mí me gustó mucho desde que vi el juego de fotosíntesis, el juego de los arbolitos, que buenamente también resultó ser un buen juego, ¿eh? Ya desde ver la estética entredimensional, los árboles y... Aunque las semillas son unas fichas de cartón, pero ya cuando hacen el efecto de cuando tú lo floreces y empiezan a crecer, es de, ya se torna un ajedrez tridimensional, ¿no? Uh-huh. Y la parte buena del juego es que ves como si fuera un ajedrez, pero para 4 personas, lo cual suele ser complicado encontrar un juego así, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Acá igual, retomando el tema de las ilustraciones, algo que a mí también pues me sorprende, que creo que muchas veces no nos ponemos a apreciar a detalle. Por ejemplo, en estos juegos de cartas tipo el de PC Deck Building, o sea, tienen que hacer cientos de ilustraciones, ¿no? Porque el juego fácilmente trae 200 cartas y casi son ilustraciones totalmente diferentes para cada una, ¿no? Entonces, pues sí implica pues un gran labor para los diseñadores. La mera verdad, luego ni siquiera vemos las imágenes, sino ahora sí que leemos la carta o el efecto. Lo jugamos casi por inercia y no nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? Que lo vemos como color azul. Es equipamiento, ya vámonos. Exacto. Ajá. Pues sí. Sí, que por ejemplo, en mi caso, justamente un juego que me parece muy bonito el arte es el de Trekking the World. Este juego básicamente trata de ir explorando por el mundo, entonces pues cada carta son imágenes de diferentes lugares, ¿no? El Taj Mahal, Chichen Itza, etcétera. Y algo padre también del juego, digo, además de que las imágenes están bonitas, en la parte de atrás te detalla pues como toda la historia de ese lugar y te da mucha información. La mera verdad, nunca me he puesto a leer pues ninguna de esas cartas, pero pues sí, o sea, es un gran trabajo que luego no se aprecia, ¿no? Pues sí. Yo, sí, igual de arte, uno que me viene mucho a la cabeza desde que dijeron de arte fue el Dixit. Yo no recuerdo qué trata. Bueno, sí trata de que tú te dan un juego de cartas. Te dan, creo que, unas cartas y tú tienes que escoger una y colocarla en el centro. Y creo que tienes que adivinar quién la puso con ciertas descripciones que dan o cuál es la que escogió cada quien. Ángel nos puede decir más cómo va porque él lo tiene. Pero me parece que su arte es lindo. O sea, es como un arte... Tiene su estilo. No es así que digas, wow... pero me parece que es bastante bonito y tiene que ver mucho con la temática del juego. El juego, según la mecánica es como de storytelling. No creo que sea mecánica, porque realmente lo que haces es que todos tienen 5 cartas, comienzan con 5 cartas, entonces va por turnos y en el turno de cada jugador actúa como cuentacuentos, así lo describe el libro de reglas. Y lo que tiene que hacer es seleccionar una carta. Cada carta está ilustrada muy bonito, es uno de los juegos más bonitos, como dice Oscar. Todo el mundo te va a decir, las ilustraciones están muy padres. La verdad, algunas son bastante aberrantes y las expansiones consisten en más ilustraciones y hay ilustraciones, eso sí, ninguna son de propiedad intelectual, nunca vas a ver nada en Marvel o artistas incluso como... yo creo que lo más cercano al arte que puedes ver es Remedios Varo, que es del surrealismo mexicano. Sí. Haz de cuenta que todas las imágenes son de ese estilo. Si te gusta ese tipo de arte te va a encantar. A mí en lo particular me gusta mucho ese juego porque da mucho la creatividad. No estoy seguro si fue mi primero o mi segundo juego que compré. Y lo que ocurre es que eliges la carta y pues ya sea hacer una historia inspirada en la imagen que está retratada en la carta o decir una palabra, un enunciado. Y los demás jugadores deben de seleccionar una carta de su mano que está asociada a lo que acaba de decir el cuentacuentos. El chiste está en que se van a revelar esas cartas y al momento de que se revelen
cada quien va a votar sobre la carta que piensa que es la que el cuentacuentos eligió para jugar en ese momento. Sin embargo, si fue muy fácil y todos adivinan, el cuentacuentos no gana puntos. Si nadie adivina, tampoco gana puntos. Pero si por lo menos uno falló y los demás acertaron, va a ganar puntos el cuentacuentos y además las otras cartas. Uh-huh. Y hablando yo creo de estilos, justamente quisiera comentar que pues hay juegos con ilustraciones o arte pues para todo público, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unos como muy amigables tirándole a infantil, por ejemplo el de Sushi Go o Go Nuts for Donuts. En este caso ambos juegos son como de comida, pues digámoslo, o sea que tienen ojitos y así, pues están bonitos visualmente, ¿no? Ajá, muy kawaii. Inclusive yo pensaba que esos dos juegos eran del mismo ilustrador, pero no, sí son diferentes, pero sí son parecidos. Es un estilo similar, pero no es el mismo. Sí, exacto. O también, por ejemplo, está Maple Land, que también son como más amigables las ilustraciones. Este de Maple Land, pues es sobre un parque de diversiones. Entonces, pues sí, cada loseta es una atracción, ¿no? El Kilauea, las tacitas, etcétera. Uh-huh. O, por ejemplo, pues ya hay otras ilustraciones más, pues que yo diría similares, por ejemplo, a las cartas o a las ilustraciones del juego de Magic the Gathering. Es decir, como cartas ilustraciones más realistas, así de criaturas y así, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ser el de Hero Realms, Sanctum o Role Player, que pues igual, ¿no? O sea, como platicaba hace rato, son juegos que tienen bastantes cartas, bastantes ilustraciones, pues sí están muy padres, ¿no? Yo hablando de esto de los juegos de cartas, tales como los personajes o una que otra acción, está muy bien pensada, pero otras ya agrega lo que sea, así un gnomo. Ya. Sí, seguro sí puede llegar a pasar, ¿no? Que justamente entre tantas ilustraciones que tienen que hacer, se lo sacan de la manga. Otra cosa que está padre, que, o sea, realmente el efecto de esa carta, pues sí tiene relación con la ilustración, con el nombre de la carta, ¿no? Entonces, pues es igual mucha creatividad. Uh-huh. Sí, efectivamente. Sí, yo otro juego que puedo hablar que me gusta bastante, pues suerte. Voy a hablar de 2 juegos y con eso voy a cubrir 4 juegos. Ay, güey. El primero yo creo que no es muy, o sea, bueno, no es que me gusta mucho el arte, pero tiene que ver con arte, un tipo de arte, que son los mosaicos o los vitrales, ¿no? El primero que voy a hablar va a ser el de ay, se me olvidó de cuál iba a hablar. El de ay, se me fue. ¿Tú sabes cuál estoy hablando? El de Sagrada, perdón, el de Sagrada, sí. El primero es el de Sagrada, el cual pues está basado en vitrales, ¿no? En la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Ajá, el de la Sagrada Familia. Entonces cada quien tiene su tablero, el tablerito es como un vitral de la Sagrada Familia, y hasta ahí llega el arte, ¿no? Pero pues podemos hablar de que está basado en esto del arte, y ya tú juegas con los daditos y con esos daditos tienes que tratar de llenar un patrón que te dieron en una carta anteriormente, ¿no? Es de draft, ¿cómo dijeron que se llama ese tipo de juego? Drafting. Sí, exacto. Es de drafting. Ese es un juego, bueno, ese es de drafting, y el que sigue que voy a mencionar también es de drafting, que es de mosaicos, que es el de azul. Y digo que voy a cubrir otros 3 juegos porque azul tiene 3 versiones: el azul normal, el azul Stained Glass of Sintra y el azul Summer Pavilion. Entonces el azul normal pues es una cuadrícula y tú vas poniendo mosaicos cuadrados en esa cuadrícula, y dependiendo de cómo vayas colocando esos mosaicos pues te va a dar puntos. Si haces una línea con diferentes colores, que si tal cosa, que si tal cosa. No, perdón, tienes que poner a fuerzas tus mosaicos como te dice la cuadrícula, pero los otros, como es de drafting, tienes que agarrar los cuadritos cuando los necesitas, porque los otros también quieren esos cuadritos que tú quieres, los mosaicos. Bueno, ese es el normal. Luego está el azul, el Summer Pavilion, que son también mosaicos, pero tienen una forma romboide. Ese no me convence mucho, no sé qué tan bueno esté y qué tan distinto esté del normal, pero pues siguen la misma mecánica, ¿no? De poner mosaiquitos, tratar de llenar tu tablero con los mosaicos que te solicita eso, y pues supongo que como también es drafting, tienes que ganarle a tus oponentes esos mosaicos. Y bueno, y el último, que es el azul Stained Glass of Sintra, lo mismo, pero en lugar de mosaicos es como el de Sagrada, en el cual son vitrales, y tú tienes que ir llenando tu vitral también siguiendo los patrones o los colores que te da tu tablero. Y igual, drafting de nuevo, tienes que ganarle a los cristales del vitral, y así vas avanzando y haciendo puntos, ¿verdad? Sí, los componentes de esos juegos están muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, en el de Sagrada son dados, pero son dados como translúcidos, transparentes, translúcidos, inclusive están muy chiquitos, están bonitos.
En el de azul stained glass también son como unos cuadritos también cristalinos, ¿no? Son de plástico, pero son cristalinos, entonces translúcidos, entonces son bastante bonitos. De hecho, yo si hiciera una Axel, simplemente por tener una colección, y una vez dije, si me compro los 3 azules, pero... ¿Ya lo jugaste ese, Oscar? No, he visto videos, pero es lo mismo, nada más que el azul stained glass es más grande lo que tiene, el patrón que tienes que hacer. Y igual, el que no me convence y en los videos no veo mucho es el de Summer Pavilion, porque como que son pues dicen que es el mejor. De verdad. Bueno, pues quién sabe, sería cosa de probarlo. Ese dicen que es el mejor, bueno, el que más les gusta a la gente. A mí, por ejemplo, ese azul, yo recuerdo que mucho la gente dice, no, está bien bonito. A mí se me hace ok, o sea, creo que lo bonito es ver como unos ubus, o sea, los mosaicos son como unos ubus para mí. De hecho, tú podrías hacer tu juego imprimiendo y unos ubus. Exacto, ¿no? O sea, porque la verdad, el diseño del juego a mí me gusta mucho porque es con muy poco, o sea, en esencia, o sea, es como muy elegante, ¿no? Lo que puede pasar en el tablero es padre, la interacción está muy padre, pero yo no lo veo como un juego hermoso, ¿no? Y todo el mundo dice, no, sí, es que es hermoso y así, digo, la verdad creo que no. Y se ponen a llorar, dicen, es arte y lloran. Yo creo que influye mucho en que también fue de sus primeros juegos. Entonces le tomaron tanto cariño que lo ven con esos ojos de un amor. Padre, sí, exacto, un padre a su hijo de que, sí, es perfecto. Y bueno, yo hablando de mi experiencia, yo sigo sin entender muy bien el azul, ¿eh? Azul. Sí, en serio, yo de las partidas pues que sinceramente jugamos, es un juego de ganarle las piezas a los otros. Sí, exacto, pero de lo que me explicaba ese Ángel, no, mira, aquí lo multiplicas y esto y lo otro, yo, yo así ya creo que es la parte más difícil, entender la puntuación, ¿no? Incluso yo, pues, obvio, yo como siempre, no lo supe enseñar la primera vez y la calabaceamos en la puntuación, pero ahora creo que ya lo sé enseñar mejor y aún así la gente aún no le agarra la onda a cómo debe puntuar, ¿no? Pero bueno, además yo me esperaba colores más como vívidos y no, o sea, digo, está bien. No es feo el juego, o sea, es bonito, es padre ver cómo termina tu pared, ¿no? Porque todo, como la temática del juego es alrededor de eso, de que tú estás ayudando al rey, porque el rey de Portugal quedó enamorado de los mosaicos que vio en la Alhambra de Sevilla, sí. Y o algo así en España, y quiso llevarlos a Portugal y decorar su castillo, ¿no? Entonces tú en el juego supuestamente tú estás decorando una pared. El chiste es que vas a tener al centro, dependiendo del número de jugadores, pero si es a 4 vas a tener 9 pocitos. En el juego le llaman fábricas, donde van a estar agrupados 4 losetas y va a haber un centro. Entonces tú cuando vas tomando de cada pocito tienes que llevarte todas las que corresponden a ese color. Y tú las vas a ir, antes de colocarlas en tu pared, tú las vas a colocar como en un repositorio que tiene ciertas condiciones, y la condición es que no siempre alberga la misma cantidad de losetas, ¿no? Entonces eso hace que en el juego haya momentos en el que te tengas que llevar más losetas de las que puede albergar tu tablero, y como consecuencia temáticamente se caen al suelo y se rompen, y eso te da puntos negativos. Y además, cuando ya una vez que logras colocarlo en tu pared, lo interesante es que primero, no se puede repetir el color en todas las líneas y columnas, entonces vas a estar restringido en cómo vas a ir llenando la pared, ¿no? Y la otra es que ocurre esto que yo le llamo efecto Tetris, en el cual si tú al momento de colocar una nueva loseta funge como unión entre dos líneas, una vertical y otra horizontal, entonces te va a puntuar tanto la línea horizontal como la vertical, y eso es lo difícil de entender del juego, ¿no? O de entender de cómo debes de puntuar. Pero ya de ahí creo que a la segunda partida ya todo el mundo quiere volver a jugar y ya le entiendes un poco mejor, ¿no? Sí. Comercial ahorita el azul Stained Glass of Sintra está en oferta, 804 pesos, llévele. Sí, creo que está bueno, está bien a buen precio, digo. A mí pues hablábamos la semana pasada de las cajas, ¿no? Cajas vemos, componentes no sabemos. Sí, es bonito, pero yo creo que no vale los 1,000 pesos que comúnmente lo encuentras, y menos cuando está la versión en español. La versión en español llega a costar hasta 1,300 pesos de cualquiera de los azules, y realmente no hay dependencia de idioma, ya existe el internet, ya puedes nada más googlear reglas azul, y si no te gusta leer ya puedes ver videos donde la complejidad de las reglas no es mayor, entonces
es fácil de verlo a través de un video, ¿no? Ujú. Pero sí, a mí se me hace que en ocasiones es exagerado, más bien la mayoría de las veces es exagerado. Yo creo que un precio entre 700 a 800 pesos está bastante bien y es una serie que en este momento en el mercado tiene un nuevo juego en la familia de Azul, que al parecer es el más complejo, ¿no? En nivel de toma de decisiones. Pero la verdad yo creo que si quieres algo familiar y para pasarla chido, pues el Azul, el primero, es Ujú. el bueno. Es el bonito. Ujú. Sí. ¿Puedo hablar de otro juego que me gustó? Sí, adelante. Otro juego que me parece bonito, no sé, es que yo siento que no es, el arte no es así que digas, wow, qué arte, ¿no? Pero queda muy bonito, es muy bello. Es el de Arboretum. Arboretum. Ese, Sí. sí, el Arboretum. El Arboretum, el cual pues tú tienes que estar haciendo como jardines de árboles, ¿no? Bueno, tienes que hacer tu Arboretum. Entonces, no sé si llamarle drafting a este juego, pero también es ganarle las cartas al otro, porque el otro seguramente también quiere tus cartas. Entonces tú tienes tus cartas en el centro, las cuales tienes que agarrar en turnos y así, y tienes que ir colocando de cierta manera en tus arbolitos para que quede bien. Pero a mí me parece Pues bastante como, bonito. Yo digo que es administración de ¿cómo De se llama? cartas. De mano, Ajá. porque tú lo que haces es que tienes 7 cartas y jalas 2, ¿no? Aquí la particularidad es que jalas ya sea de un mazo de robo o de un mazo de descarte de cualquiera de los otros jugadores. Cada jugador al final de su turno tiene que descartar una carta para formar un mazo. Entonces, si son 3 jugadores, va a haber 3 mazos de descarte y un mazo de robo. Y el chiste ahí es que tú vas administrando no solamente lo que juegas en tu mano, sino lo que vas dejando en ese mazo de robo. Porque, como bien dices, es un juego donde estás compitiendo con los demás para tener el jardín de árboles, el arboretum más bonito de todos. Y eso se mide en puntos de victoria. El chiste aquí es que al final del juego todos vamos a mirar nuestras cartas y vamos a evaluar si tenemos el número, la mayoría, sí, como el valor más alto de cada tipo de árbol, y aquel que tenga el valor más alto o empareje con otra persona, entonces tendrá la posibilidad de puntuar. Digamos que al final del juego estamos puntuando el camino que te da la jacaranda, y Oscar tiene una carta de 5, David tiene el 8 y Axel tiene el 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En teoría, pues el que tiene el número mayor pues sería David, y él ganaría puntuar ese camino que está conformado por la jacaranda. Sin embargo, el juego tiene esta regla que el 1 hace al 8 0. Entonces, en ese momento David ya no puede pujar por ser el mejor o tener el valor más alto, y quedaría solamente entre Oscar y Axel. Y Axel tiene un 1, pero Oscar tiene el 5, entonces automáticamente él gana el derecho a la jacaranda. Y incluso se da mucho para joder, porque puede ser que a lo mejor Oscar ni siquiera hizo el camino de la jacaranda, pero sabía que Axel y David iban a hacer muchos puntos. Entonces él llevó el conteo de las cartas, tanto que se iban descartando como las que estabas colocando en el tablero, y pues se los jodió, ¿no? La verdad es que este juego es mágico, además del arte que tiene, como bien dice Oscar, muy bonito, porque parece como que están los árboles pintados, ¿no? A mano, como pinturitas. Sí, otra cosa que, o sea, luego los diseñadores de un juego suelen pues diseñar varios juegos como reconocidos, ¿no? Yo la verdad no me fijo mucho en eso, no, luego ni me entero quién es el diseñador o qué otros juegos ha diseñado, pero pues sí hay algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el de King of Tokyo y King of New York, pues es el mismo diseñador que este juego de cartas de Magic the Gathering. Y acá pues algo que también me sorprende es que al final el estilo que plasma en estos juegos es muy diferente, ¿no? Mientras en Magic the Gathering pues son como más explícitas, pues en King of Tokyo pues, es más caricaturesco, ¿no? Entonces pues está padre también como ver las diferentes facetas de los ilustradores. Sí, a mí yo tampoco soy mucho de fijarme, pero a mí el que me gusta mucho es el Miko, que es un ruso. Si googlean ahí arquitectos del Reino del Oeste, van a ver su arte, ¿no? O sea, ese es el tipo de arte que él hace, y es una marca personal, porque ya de ahí en adelante cada vez que ves una caja con ese estilo, dices, lo ilustró el Miko, ¿no? Que es otra cosa que creo que pasa en los juegos modernos, ¿no? Ya hablábamos de que pues existe el concepto de que un juego moderno pues tiene un autor, un diseñador, pero también hoy en día se habla de un ilustrador.
¿no? Y es como lo que pasaba en los discos, que había gente haciendo las portadas o los videos, ¿no? Y decían, pues ese director es como Michael Gondry. Él es muy conocido por los videos que él hizo a Chemical Brothers, ¿no? Y después pues fue conocido por su obra fílmica como, ¿cómo se llama? Eterno Resplandor de una mente de recuerdos. Pues lo mismo pasa aquí en los juegos de mesa, ¿no? Y bueno, a mí yo nada más, bueno, no sé si alguien va a decir otro, pero yo no he tenido oportunidad de decir cuál es mi arte favorito o cuál es el juego que tiene el arte que más me gusta a mí, y ese es Teotihuacán. El tablero es inmenso. La ilustración de la caja no es tan bonita, pero el tablero está bien bonito porque tiene varios detalles muy bonitos, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, tú estás jugando y al mismo tiempo que estás viendo el tablero ves detallitos, ¿no? O sea, muy pequeñitos y como un easter egg. No es que no sea un easter egg, pero tiene detalles. Como referencias, ¿no? Ajá, como referencias. Ese en lo particular, ese tablero a mí me encanta. También está el de Queen Domino, ahorita que estábamos hablando de easter egg. Ese a mí me gusta no por el arte bonito, sino porque cuando tú estás viendo las losetas, de repente ves al monstruo del lago Ness. Creo que en ese incluso sale Gandalf en las losetas, ¿no? Ese también me gusta mucho, y recientemente me hice de Genotype, y en la parte de atrás viene una pintura como de... ¿Cómo dijimos que era, David? Como un monasterio, Ajá, pero la técnica era como de acuarela, ¿no? Ajá. Y es el monasterio donde Mendel, este juego está basado en la ciencia de la genética de Mendel, o algo así. Y la parte de atrás está hermoso, o sea, la verdad está muy bonito. Es más como para a mí sí me dan ganas de enmarcarlo y ponerlo en mi pared. Pues sí. Hablando de referencias, así, igual creo que hay algunos juegos que hacen como referencia, vamos a llamarle al mundo geek. Y acá se me ocurren un par de juegos mexicanos, que es el de Seed Wars y Weapon Wars, que pues algunas ilustraciones hacen referencia, no sé, a Harry Potter, a Dragon Ball, etcétera. Bueno, en particular pues creo que eso a mí me atrae, y luego le agregan ahí como pues algunas cosas chuscas, ¿no? Entonces está divertido ver ahí la imaginación que tienen. Hay un juego que me ven, otro que también me parece muy bonito su arte, cómo está dibujado y todos los componentes, que es Tokaido. No sé si lo recuerdan. Sí, claro. En el cual, bueno, es un juego con temática japonesa, en el cual tú vas haciendo un caminito, ¿no? Pero vas con los otros jugadores, entonces todos van en orden y tienen que caer en casillas diferentes, y en el primer turno el que fue el primero va a ser el último en el siguiente turno, y así va. O bueno, dependiendo de donde te coloques, pero usualmente va a ser el último. Pero el arte es muy bonito, es como onda japonesa, el arte japonés de pincel y así, me parece que es muy, 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 es un juego muy bonito. De hecho, hablando de arte, en ese juego hay una mecánica de colección de conjuntos que hace referencia a que tú vas a ir pintando un paisaje. Entonces no sé si te acuerdas, pero se supone que vas a ir de viajero, y en uno de los puntos donde tú te paras vas a recibir una carta de paisaje, y si eres el primero en completar el paisaje, pues vas a ganar puntos extras, ¿no? Pero y hay 3 distintos, obvio con distinta dificultad. Hay uno que está compuesto de solo 3 cartas, otro de 4 y otro de 5. Y sí es cierto, ese no lo había recordado, pero es muy bonito. Sí, ese no lo tenemos, ¿verdad? Lo jugamos en línea. Lo tiene Oscar, lo claro. Tiene Gerardo. De hecho, con él lo hemos jugado ya un par de ocasiones. Como yo bien comunista, no lo tenemos, ¿verdad? Pongan su meme de Fox Bunny diciendo tenemos. Pero pues es como lo que habíamos dicho, ¿no? Es la parte de armar una ludoteca en conjunto. Sí, creo que tener un grupo de juegos es lo más cercano al comunismo. Sí. Hasta que alguien se enoja porque le echaste cerveza a su juego. Sí. No, pero rápidamente quiero mencionar 2 juegos que no los tengo, pero he jugado uno y el otro lo quiero jugar, que es el Wingspan. El Wingspan ya lo jugué, y ese está bonito, es de pájaros, y me agarras el pájaro y le agarras el pájaro. ¿Qué tal está? Pues es bonito, tiene su estrategia. Yo lo jugué hace mucho y me recuerdo que me gustó. Ahora digo recuerdo que me gustó porque ya después me puse muy borracho y yo sí tengo blackout muy seguido, entonces
Pero sí, o sea, el juego trata de recolectar pajaritos, tienes huevos y sí, o sea, yo creo que valdría mucho la pena. Yo creo que es de los juegos que si yo digo, en el momento en que yo me sienta ya con soltura económica y diga, ya voy a empezar a comprar juegos y hacer mi propia colección, el Wingspan es uno que yo quisiera. Y también, como ya lo mencioné antes, el Evolution, si es que lo llego a encontrar y así, ¿no? Pero el Wingspan es bastante bueno. Incluso tiene su caja de dados, que es como una casa de pajaritos, como las casas estas que tú puedes poner de madera, pero es una caja de dados. ¿Cómo se llama? Caja de dados, Una ¿no? bandeja de dados. Una bandeja de dados. Una torre de dados. Que es básicamente algo para que los dados no se te rieguen por donde sea. Tú echas los dados ahí y lo que te da es lo que te da, pero no lo lanzas al aire, ¿no? Entonces ese Wingspan es muy bonito. ¿Por qué? Porque los dibujos de los pájaros es como si tú fueras uno de esas personas que les gusta observar pájaros, y son dibujitos, digamos aves, porque pájaros significa, se escucha feo, ¿no? No, pero es como si fueras un observador de aves y los dibujitos de las cartas son bastante bonitos y muy, muy, muy artísticos, ¿no? Como de alguien que se dedica a eso, a dibujar naturaleza. Pues ahí te va la historia. Las ilustradoras son colombianas y lo curioso del asunto es cómo llegaron a ese proyecto. Se supone que una de estas, son ilustradoras colombianas, creo que sí son ilustradoras científicas, una de ellas en particular. Entonces este dúo se separa, una llega a Estados Unidos, creo que es en Pittsburgh, creo que es donde radica ella, y en la escuela de su hijo o su hija, uno de sus compañeros es el hijo o la hija de Stone Meyer, que es un diseñador de juegos de mesa como muy famoso, como Viticulture, Euphoria y Sight, ese juego que tanto quieres jugar. Él es el diseñador. Entonces, pues haz de cuenta que después de clases se quedan a platicar y se dicen a qué se dedican, y ahí es como nació el equipo. Y lo que ellas hicieron fue, de hecho, todas las ilustraciones que ves de las cartas son hechas a mano. Todas, y de todas las otras expansiones son hechas a mano. Incluso ahora acaban de anunciar 3 rompecabezas. ¿Por qué son 3? Porque son de distinta complejidad. Y algo que esa editorial en particular tiene como característica es que todos dicen que son juegos sobreproducidos, y principalmente los juegos que diseña Steinmeier son juegos que están mal diseñados a propósito. ¿Y por qué están mal diseñados? Porque te vende un juego incompleto. Y entonces ya todos saben de entrada que si juegas si compras el juego base, hay que comprar la expansión para arreglarlo. Y eso pasa en Viticulture. Todo mundo, de hecho, de ese juego está el base original, luego está el Essential Collection, creo que es como que lo arreglaron supuestamente o algo así. Y luego dijeron, no, pues no quedó, entonces sacaron una expansión más y tiene que se llama Tuscany, y todo el mundo te va a decir, es que ese juego solamente se juega bien si tienes juego base y Tuscany, ¿no? Pero ya eso es prueba de cultural. Y todos los juegos estos, pues sí, tienen un montón de plástico, tienen muchas miniaturas y cosas así, ¿no? Pero en particular de Wingspan, pues todas las ilustraciones que ves son hechas a mano. Sí, ese, y digo, los componentes son muy bonitos, ¿no? Sí, son huevitos. Los huevitos y demás. Que yo creo, también hablando de componentes bonitos, a mí algo que me gustan son estas figuras de personaje que tienen los de villanos. O sea, al final pues estamos de acuerdo que Disney pues es una empresa que no tiene la necesidad de hacer un juego único, ¿no? O sea, puede sacar un Monopoly y ya con eso tiene miles de ventas. Y creo que pues el hacer este juego de villanos, que pues es diferente a todos, pues está padre. Y justamente las figuras de cada personaje, pues sí es, yo diría, como un arte contemporáneo, ¿no? Ajá, sí, abstracto, ¿no? Así como raro, sí. Ándale. Sí. Y hay otro juego que no lo tengo, pero yo lo pondría en ni siquiera sé que es bueno, pero creo que es bueno, no sé. A mí me llama la atención mucho por el arte, que es Everdell, que es es de colocación de trabajadores, es de colocación de trabajadores. No he visto mucho las mecánicas, pero yo simplemente con verlo, o sea, me dan ganas, ¿no? O sea, se me antoja. ¡Ay, lo quiero! No, entonces, y ahí es muy bonito porque es como del bosque y los meeples son ardillas, entonces están lindas ahí las ardillitas. Y además tiene un árbol, ¿no? Tiene un árbol que se hace como 3D, donde vas a ir tú
nada más es simple decoración, ¿no? Es una extensión del tablero, según entiendo, donde son lugares donde vas a ir mandando tus criaturas del bosque a recolectar cartas, ¿no? Sí, entonces ese juego, o sea, la verdad me gusta mucho cómo se ve, la temática, que es como ardillitas, el bosque y su árbol grandote que tú armas, tipo como el que mencionó Axel, que es el de ¿cómo se llama? Fotosíntesis. El fotosíntesis, o sea, es un árbol, pero es grandote, es solo un árbol grandote en el cual tú armas de cartón, y es de colocación de trabajadores, como los que hemos hablado ya, que es el Stone Age o el Arquitectos de no sé dónde. Entonces, del Reino del Oeste. Del Reino del Oeste, también es una colocación de trabajadores. No sé qué tan buena sea la mecánica, no sé qué. Yo la verdad hice un poco de trampa antes de empezar a grabar y busqué los juegos más bonitos que han sido, pero coincido con ese. Yo el Everdell ya lo había visto y me había llamado la atención, así de ojo nada más me había llamado la atención, y dije, pues sí, por eso me llamó la atención quizás. Y ahí también apareció como en 3 listas de los juegos más bonitos, me apareció en las 3 el Tokaido. Entonces dije, pues es que la verdad sí es bastante bonito, y sí, yo lo recuerdo como un juego bastante bonito. Sí, de hecho este de Everdell recientemente salió una edición coleccionista que trae monedas de metal y todo, pero parece ser que el arbolito tiene algo en particular, no recuerdo bien, pero el árbol ese tiene ahí un distintivo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que el fin de semana, hablando otra vez de arte y cosas que no tienen nada que ver con el juego, jugué uno que se llama Beyond the Sun, que tiene, la ilustración de la caja es muy bonita, es como una onda sci-fi, así como de colonización del universo, y a mí la caja se ve hermosa, o sea, la tapa es una ilustración muy bonita, pero el tablero fue muy cuadrado. Es como un chip, y o sea, y el juego, o sea, el juego ahorita y es como un diagrama de flujo. Exacto, y es que es así, o sea, es un diagrama de flujo. De hecho, no sé si sea una mecánica, pero es una colocación de trabajadores, y básicamente es eso, pongo mi trabajador en el primer, ¿cómo se llama, David? Quizás tú sabes cómo se llama el primer espacio de un diagrama de flujo, pero en el inicio, ¿no? Uh-huh. Tú pones en el inicio tu trabajador, y entonces al hacer eso te va a abrir acceso a un sí o a un no, o más bien en este caso es un derecha y una izquierda. Entonces dices, ahora me voy por la izquierda, y entonces cuando te vas por la izquierda se revela una carta y se revelan consecuencias. Pero entonces si tú quieres pasar al tercer nivel de ese diagrama de flujo, ya necesitas tener colocado otro trabajador en el lado opuesto. Y es eso, es un diagrama de flujo. Uh-huh. Yo la verdad no le entendí muy bien al juego, o sea, así, a pesar de que es sencillo, sé que es uno de los más celebrados en Europa el año pasado, porque creo que es del 2020, 2021. Digo, yo lo vi así y dije, o sea, no está feo, pero tampoco es algo que digo, quiero jugar, ¿no? Y más por eso, porque me recordó un diagrama de flujo. Es bueno el juego, pero lo que está hermoso es la tapa. O sea, la ilustración de la tapa está... En la foto no tiene nada que ver. O sea, necesitas ver la caja en vivo para disfrutarla. Publicidad falsa. Sí, no. El tablero es un diagrama de flujo feo y las cartas tienen mucho texto. Uh-huh. No es difícil lo que tienes que hacer. De hecho, o sea... Algo súper ridículo para mí fue que además del tablero de juego donde vas a ir colocando las cartas, hay otro tablerito en el que vas a ir haciendo viajes espaciales supuestamente. Se siente, ¿sabes cómo? Como Tiny Epic Galaxies, de que ibas y hacías esa parte se siente como en eso. Uh-huh. Pero te digo, a mí igual, o sea, creo que se pudo haber reducido el tamaño del tablero, aunque entiendo que como las cartas traen bastante texto, entonces no podían ser más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Pues yo, antes de ya para darles el micrófono, porque creo que he hablado mucho, 2 juegos que también quisiera tener, alguno de los 2, no importa cuál de los 2, pero quisiera tener, y son del mismo creador, la misma editorial, creo, es Evolution y Oceans. Y de hecho creo que la mecánica es similar. Oceans creo que es la mejora de Evolution, pero su arte es bastante bonito, como son como acuarelas. Tú ves las cartas y tú ves las ilustraciones de las cartas, es como arte hecho en acuarela y tiene mucho colorcito y todo, de ambos juegos, de tanto Evolution como de Oceans. El arte de ambos es bastante agradable, es bastante bonito, son como acuarelas. Y bueno, la mecánica de ambos juegos es que tú vas haciendo, al menos de Evolution, que es el que puedo hablar porque he jugado más, pero creo que el Oceans es bastante similar, es que tú tienes
se trata de hacer criaturas. Haz de cuenta que tienes tus criaturas y tú las vas evolucionando poniéndoles habilidades como trepa árboles, herbívoro, carnívoro, veloz y así. Y mientras más habilidades tengas, pues tu especie va a sobrevivir y va a thrive, no sé cómo se dice en español. Tú puedes decidir ser carnívoro o ser herbívoro. Usualmente, por default, las criaturas son herbívoras, pero si tú les pones la habilidad de ser carnívora, tu misión es chingar al otro. Entonces, si eres de los que les gusta joder, al hacer carnívoro a tu criatura, pues tu misión es joder a los otros, porque les vas quitando tamaño, porque tus criaturas van teniendo como tamaño de manada y tamaño de la especie, ¿no? O sea, y tienes que gastar tus recursos para o crecer la manada o crecer el tamaño de tu especie. Entonces te puedes imaginar que a lo mejor tú puedes tener una lagartija, pero con tu manada tiene 10 miembros, ¿no? Entonces eso le da fortaleza a tu especie. O al revés, tú puedes tener un cocodrilo de solo 2, de la manada de solo 2, pero es un cocodrilote, ¿no? Es grandote. Y también te tienes que meter en ondas como de darles de comer, y si no les puedes dar de comer, se reduce su tamaño en la manada. Entonces, número de manada o su tamaño de especie. Y ya, y si le metes la expansión, que es bastante buena, la de Climate, en el cual tienes el cambio climático como extra, pues eso también te afecta en tamaño de manada, tamaño de tu especie y las habilidades que le puedes dar. Por ejemplo, si se hace muy frío el clima, puedes ponerle la habilidad de que tenga pelaje de invierno, ¿no? Pero si de pronto del invierno te pasas hasta el verano, vas a perder, se puede morir tu especie porque no aguanta, por ponerle el trait. No está preparado. Ajá, o sea, la misma carta que te da la habilidad de pelo de mamut, por ejemplo, le va a ayudar en el clima frío, pero en el clima caliente le va a quitar puntos. Entonces, bastante bueno ese juego. El Oceans no puedo hablar mucho, pero creo que es de los mismos, la misma edición, mismos autores, y creo que es muy similar. De hecho, yo escuché un podcast y dijeron que del Oceans le da aires a lo que hace Wingspan. Digo, según estaban ahí hasta comparándolo, ¿no? Pero sí, no, yo tampoco sé. De hecho, en el Duende lo vi. Hay unas copias por ahí. No sé de cuál, porque también acaba de salir creo que uno nuevo, o no sé si era expansión o algo así. Ahí trait es rasgo. Es un rasgo característico. Un rasgo, sí, un rasgo característica, sí. Y bueno, eso me recuerda, creo que una advertencia que ya la dimos una vez, pero la quiero repetir, que fíjense que no estén comprando expansiones. Luego compras una expansión y no puedes jugar ni madres porque compraste una expansión y necesitas el juego base. Sí. Claro. Fíjate que a mí otro de arte que me gusta mucho es el de The Crew. No sé si ustedes sí lo jugaron, ¿no? Sí, lo jugamos con Bucio, y a Bucio bueno, Bucio, saludos a Bucio, es un amigo de David, fue su roomie por un tiempo y se jugaba con nosotros hasta que se fue y nos olvidó. Pues ese a mí me gusta porque además si tú unes varias cartas es como, o sea, son 8 cartas del mismo color, ¿no? Hay 4 colores, pero si tú unes las cartas es como una panorámica de varias situaciones pasando al mismo momento. A mí me gusta mucho y la caja es, no sé, a mí me gusta en particular mucho, además esos colores, este tipo de azul a mí sí me encanta. Y otro que está curioso es el de Q-Birds, que es un juego de cartas de pura maldad. ¿Ese no lo has jugado con nosotros en Board Game Arena? No, creo que no. Bueno, pues ese juego yo creo que te va a gustar. A mí me encanta una parte del juego que es, tú tienes cartas en tu mano y las vas a ir tirando a la mesa, ¿no? La historia del juego es que supuestamente tú ibas un día pasando por la carretera y encontraste que había parvadas de árboles exóticos, de pájaros exóticos perdidos, parvadas de árboles exóticos perdidos, y estaban, además estos árboles, güey, se estaban columpiando de cables. Y tú lo que tienes que hacer en el juego supuestamente es ayudar a agruparlos y ayudarlos a que encuentren camino de regreso a casa. La verdad, la temática no tiene sentido, pero las ilustraciones de esos pájaros todos son, como su nombre lo dice, cúbicos. O sea, todos son hechos a partir de cubos. Por eso se llama Q-Birds. Y algo que le saca mucho de onda a las personas cuando ven las ilustraciones es que ninguna ilustración es igual a la otra. Tienen cambios así pequeñitos como del fondo, o están de derecha a izquierda, y entonces a veces la gente cuando lo he jugado dicen, oye, pero si es el mismo pájaro, las cartas no se parecen. Digo, no, sí, o sea, si es el pájaro así, los rasgos iguales, lo es, ¿no? Y bueno, la mecánica que está chida y está bien chingativa, es que si tú en un momento te llegas a quedar sin cartas en la mano, haces un reseteo,
Entonces todos los demás jugadores van a tener que tirar sus cartas al descarte y vas a volver a repartir. Y te puede salir el tiro por la culata, como puede ser que te hayas jodido a los demás porque ya estaban a punto de ganar, a como puede ser que a lo mejor ya no tenían esperanzas y la nueva repartición de cartas les beneficie, ¿no? Eso también está bastante chido en cuanto al arte, a mí me gusta, y a cómo se juega. Una última cosa que quisiera comentar en cuanto a las miniaturas, creo que también es algo que le da mucha visibilidad a los juegos, porque pues sí, o sea, evidentemente esto suele incrementar el precio de los juegos, pero pues sí se ven mucho mejor y obviamente ya cuando las pintas pues da mucha más vista, ¿no? Entonces quedan muy padres. ¿Palabras finales? Sí. Pues tú no has dicho nada, Axel, en algún jueguito que te haya gustado bonito. Bueno, aquí no digas Twister candente y las posiciones que uno hace. Ándale. No cuenta como arte. Bueno, aquí vamos a pasar a las palabras finales porque lamentablemente Oscar y yo tuvimos la misma idea de ver páginas para revisar los juegos más bonitos y Oscar habló de todos los que yo iba a hablar. Entonces, yo voy a empezar porque sí, yo no he comentado en este tema. Realmente el arte es muy importante. La mecánica de los juegos, sin discutirlo, es el corazón. Pero para que las personas puedan llamar la atención, tienes que tener algo bastante atractivo. Entonces ya aquí dieron ejemplos muy buenos, ejemplos que yo no pude dar, pero entonces yo creo que también es un punto importante para que se animen las personas que no han jugado juegos de mesa modernos, les den una oportunidad. Y ya con esto yo termino. Respecto a mí, ya para cerrar el tema, pues nada más comentar que hay bastante arte entre los juegos, tanto en las ilustraciones de las cartas, del tablero, etcétera, como en los mismos componentes, y pues hay para todos gustos, ¿no? Y como comentaba hace rato, pues muchas veces no nos detenemos a apreciar pues todo este esfuerzo o todo el equipo de diseñadores que hay atrás de los juegos. Sí, yo para terminar pues puedo decir que no juzgues un juego por su portada. Ya lo dijo Ángel con ese juego que le gustó la portada, pero el juego por dentro no está bonito. Pero también lo puede ser pasar lo contrario, ¿no? Que un juego no está bonito por fuera, pero la mecánica es bastante buena, ¿no? Y hasta que lo juegas, pues dices, le das una oportunidad, ¿no? A mí se me ocurre el Saboteur, que creo que es feo. A mí no me gusta como Sí, Saboteur. es feo. Es feo, pero es bastante divertido. Pero es un juego feo, o sea, en su arte, visualmente es feo, pero bastante divertido. O el Munchkin repitiéndolo, ¿no? Que no es tan bonito, pero es bastante divertido. O es una belleza incomprendida, ¿no? Incomprendida. No está bonita, pero se mueve bien rico. Confirmo. Sí, pues también mis palabras finales van muy acorde de eso. Yo creo que yo podría hacer mención honorífica a juegos feos, pero que son muy buenos. El de La Caída de Pompeya, que es un juego de ser culero contra los demás. Es feo, no, realmente el arte no está padre, pero es muy, 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 muy bueno. Y el otro que estaba pensando es el de ¿cómo se llama? El Castillos de Borgoña. O sea, vean, aunque lo vean feo, jueguenlo, les va a cambiar la vida. Y pues nada, pues Castillos de Borgoña me curó de mi alcoholismo. Castigos de Borgoña. Pero sí, como también dice David, hay muchas cosas que luego no apreciamos, pero creo que sí, en esta onda, los juegos de mesa en particular, sí hay mucho peso y mucho más hoy. Ya lo hablamos la emisión pasada de cómo ha ido evolucionando incluso las temáticas, y a la mano ha ido evolucionando el arte, ¿no? O sea, incluso hoy los Kickstarters muchas veces son más bonitos que buenos. Y mucha gente lo dice, ¿no? Y ya. Pues sí, yo nada más quiero decir que ojalá que en YouTube o en Instagram a este capítulo le pongan el meme de Eres Arte. Con el meme de Adam Driver, de Eres Arte. Se los acabo de poner en Discord por si quieren ver cuál es, para que lo ponga Axel de thumbnail. Ok. Y bueno, ya vamos a pasar a las despedidas de esta emisión. Se extendió un poquito más de la cuenta, pero qué bueno, al menos vamos a tener un excelente capítulo. Capítulo para el tráfico. Sí, efectivamente. Y bueno, vamos a empezar con Ángel.
me sorprendió que ahora sí nos lograste acompañar sin ningún problema. Pero muchas gracias por acompañarnos, Ángel. No, en serio, no es broma, A pesar de esa interrupción milenaria, tuvo pocas interrupciones, pero es comprensible, tenemos que relajarnos. Sí, no, o sea, yo trato de hacer lo posible por organizar mis días, pero siempre hay sorpresas inesperadas. Y muchas gracias, fue todo un placer compartir mesa con ustedes como siempre y esperando que ya llegue junio para podernos ver y atascarnos de besos y caricias. Besitos en el chihuis a la banda y a Sean Hunter. Perfecto, Ángel. Y bueno, el siguiente, Dave. Muchas gracias por la invitación. Y ya que ahorita ya todos empiezan a hablar de sus chicas, ¿verdad, Ángel? Pues saludos a mi chica, bueno, Camitas, gracias por escucharnos. No, pues no. Qué buena estocada, amigo. Qué buena estocada. Oscar, maldito perro bastardo, me robaste también la página. Pero bueno. Me interrumpes. Oye, Pepe, además él dijo, nada más lo único que les pido es que no hablen del juego que yo voy a hablar. ¿Y habló del juego? Y ya fue, güey. Sí. ¿Qué? Sí, ¿De qué juego iban a hablar? Sí, yo iba a decir, el Wingspan. Y luego ya lo mencionaste. Y dije, bueno, Everdell. Everdell. Y yo, no, pues ya habla. Ya habla tú. Perdón. Bueno, la verdad, ahí lo que, sinceramente, para futuras emisiones, yo creo que uno puede interrumpir, decir, sí, a mí también me gustaban los animalitos, o, yo te agarro el pajarito, interrumpir. No, está bien, ya ni modo. Pues mi despedida, pues gracias por escucharnos, esperemos que inviten a sus amigos a escucharnos desde el primer capítulo, y pues yo les mando besitos al Chiwish, a Sean Hunter, besitos en el Chiwish, a Abuelo a Gomitas, besitos en el Chiwish, a Usuario 422, besitos en el Chiwish, a Silvelena Osorio, besitos en el Chiwish, creo que se me acabaron, pero bueno. ¿A tu carnal? Mi carnal, besitos en el Chiwish, a mi carnal, y pues gracias. Me sorprende que ya está todavía al final. Sigues robando saludos, sigues robando temas. Ya, güey, ya, la chingada. Ya te voy a mutear, güey. No, pero bueno, pues yo tengo que volver a saludar a mi chica Silvia Elena, que nos sigue apoyando. Que ahora no hubo un comentario, pero les aseguro que ahorita mismo está escuchando la emisión. Y eso sería todo. Ya llegamos a las 17 emisiones. Es un número que a mí me sorprende bastante. Ojalá que se den una oportunidad nuevas personas a escuchar este proyecto que le dedicamos bastante tiempo y esfuerzo para salir avante. Entonces dejen en los comentarios qué nos recomendarían, otros temas también, o profundicemos en algunas mecánicas, o no, Dave, guiño guiño. Sí, es que tenemos la lista de todas las mecánicas. Pero bueno, así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego Podcast. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando hasta la próxima. Adiós. Bye. Trans Podcast.